Okay. So, we started today, it's Friday. Okay, Friday 26, yeah, viernes 26. Okay, it's our fifth class, okay, nuestra quinta clase. So we are going to start, okay, it's a test, yeah. Last class, we left in some part, okay, and you have maybe some questions about, okay, because remember that if you practice, okay, you can understand this. So we continue. Okay, we have finally, okay, we're going to do this. Okay, I think the volume it's okay. Okay, finally, okay, and the microphone is open. Okay, finally, John wants to carry out a post-listening activity to help his students develop the productive skills. Which strategy is appropriate for the teacher's purpose, okay? Finalmente, Johnny, nos acordamos, estaba haciendo una actividad de post-listening para ayudar a sus estudiantes a desarrollar sus habilidades productivas. ¿En cuál estrategia es apropiada para el propósito del profesor? El profesor le pregunta a los estudiantes que escriban algunas preguntas en orden para entrevistar, ok, a un compañero de clase. On the activities he does to relax, ¿qué hace para relajarse? Then, in pairs, luego en parejas, ok, ellos entrevistan a cada uno. Finalmente, les dan el reporte de lo que han encontrado el resto de la clase. Letter B. The teacher writes on the board, ok, el profesor escribe en la pizarra, some comprehension questions, algunas preguntas de comprensión acerca del audio. Then the students answer the questions, luego responden las preguntas y comparan las respuestas en grupo. Finalmente, los grupos report their answer to the class, reportan las respuestas a la clase. The teacher gives the students a worksheet with incomplete sentences from the audio. The students complete the sentence individually. Finally, they compare their answers in pairs and read the sentence aloud. La letra C. El profesor le da a los estudiantes una hoja de práctica con oraciones incompletas del audio. Luego, los estudiantes completan las oraciones individualmente. Finalmente, comparan sus respuestas en parejas y leen las oraciones en voz alta. Ok, so, the answer, ok, la respuesta es letter A, la letra A. ¿Por qué? El profesor les pregunta a los estudiantes, ok, ¿qué se hace en un post-listening? Recordemos que cuando hemos visto en la clase pasada las partes de un listening, ok, imaginémonos que estamos escuchando, por ejemplo, a tale, un cuento. Ok, lo escuchamos, lo vemos, reconocemos los personajes, ok, that is very important, the characters, ok. En el pre-listening, ok, si se acuerdan, tenemos que reconocer the vocabulary, maybe some words, ok, maybe some grammar. En el post-listening es después de lo que has escuchado. Por eso el profesor le pregunta a los estudiantes que escriban algunas preguntas en orden para entrevistar a un compañero de clase en las actividades que se hacen para que, bueno, he do to relax. Luego en parejas entrevistan a cada uno y finalmente dan sus reportes acerca de lo que han encontrado al resto de la clase. Es decir, que pueden dar su opinión. Eso realmente se hace en un post-listening. Okay, remember that also you have a chat. Okay, and here, okay, if you know the answer, okay, you can write the answer here, okay. Ninguna respuesta es, it's wrong, okay, because then I give you the correct answer. Okay, we continue. We change with a teacher. Dana's students have finished writing a letter. Now she wants them to revise their letters in a collaborative way. She has designed the following sequence. Dana, los estudiantes de Dana han terminado de escribir una carta. Ahora ella quiere revisar sus cartas en una forma colaborativa. Ella ha diseñado la siguiente secuencia. Primero, okay, the teacher pairs up the students and asks them to exchange their letters, ¿no? Ha pedido el profesor que
en parejas, ok, les pregunte para intercambiar sus cartas. Luego, segundo punto, then she tells them to circle all the grammar mistakes they find in their peer's letter. Luego le dice un círculo a todos los errores de gramática que han encontrado en la carta de su compañero. Next, the students return the letters to their owners. Luego, los estudiantes retornan las cartas a los que les pertenecen, a los dueños. After that, luego de eso, the teacher asks the students to make improvements to their letters by correcting the grammar mistakes found. Luego de eso, el profesor le pregunta a los estudiantes para que hagan mejoras en sus cartas, corrigiendo los errores que han encontrado. Finalmente, ok, el profesor recolecta las cartas. Finally, the teacher collects the letters. Ok, entonces eso es lo que los estudiantes de Dana, the teacher, están haciendo. Jenny's students are going to read a movie review of a Harry Potter and the Sorcerer's Stone, ¿no? Los estudiantes de Jenny van a leer una, how do you say, la revisión de una película, ok, resumen de Harry Potter. Bueno, si alguna vez lo has visto, ok, sabes más o menos de qué estamos hablando. Before the students read the text, antes que los estudiantes lean el texto, she wants to activate their prior knowledge. Ok, ya hemos visto qué significa esta palabra, son los conocimientos previos. Which of the following activities, ok, ¿cuáles de las siguientes actividades is least appropriate, es la menos apropiada para el propósito del profesor? Ok, letter A. Ok, if we check this, yeah. Okay, yeah. Okay, if we check this, okay, we have that the teacher mentioned the little, okay, the title of the movie and expresses her opinion about it. Dice, ¿cuáles de las siguientes actividades es la menos apropiada para el propósito del profesor? El profesor menciona el título de la película y expresa su opinión acerca de ello. Los estudiantes, si estén de acuerdo o desacuerdo con su opinión. Letter B. The teacher plays the audio of the main movie music theme for some seconds. The students recall the title of the movie, its character, and its plot. Sí, luego vamos a ver, no se preocupen, qué es con characters, qué es un plot. Si alguna vez tú, como profesor, quieres hacer esta actividad, ok, en las diapositivas que van a seguir, vas a poder visualizar cuáles son las partes cuando yo veo una movie. And letter C, the teacher asked the students the following questions. Who are the characters of the movie Harry Potter and the Sorcerer's Stone? What's the story about? The students answer the questions. El profesor hace preguntas a los estudiantes. Las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes de la película Harry Potter? Ok, ¿de qué es la historia? Los estudiantes responden las preguntas. Ok. Entonces, ¿cuál es la menos apropiada? Ok, if you want to know, si deseas saber, la letra A. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando usualmente el profesor pide un review, es que los alumnos, ok, they have to speak, they have to talk about. Ok, we can say, ok, it's fine, it's not fine. Ok, hay que escucharlos, ok, primero para saber si realmente han podido comprender partes de la película. Ok, in this case it's very long, ok, so yeah, I suppose that he had a lot of maybe, o quizás la ha partido, ok, para que puedan dar su opinión. Ok, entonces si de repente tenías algún percance con esta película, tenemos algunos textos, ok, dice, next, Jenny, okay, gives each student the following text. Les da el siguiente texto. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Harry Potter and the Sorcerer's Stone is an adventure movie filled with the dreadful and the sublime. The novel by J.K. Rowling was muscular and vivid, and the movie tells a tale of supernatural adventure.
where colorful and eccentric characters alternate with scary stuff like a three-headed dog and a two-faced immortal who drinks unicorn blood. Bueno, Harry Potter, que es una película de aventura que se llena, bueno, Sublime, que es la novela de J.K. Rowling, y la película acerca de una aventura supernatural, personajes excéntricos alternado con cosas que pueden asustar, como un perro de tres cabezas, un inmortal de dos rostros y alguien que ven how do you say, drink, bebe, um, sangre de unicornio. Luego, the second paragraph, Daniel Radcliffe, es que Harry Potter, plays Harry Potter. He is raised by his aunt and uncle, ¿no? Es criado por su tía y por su tío. They convoke to become a student at Hogwarts School. There, Harry makes two friends, ¿no? Hace dos amigos and an enemy. The friends are Hermione Granger, Emma Watson, and Ron Weasley, Rupert Grint. The enemy is Draco Malfoy, Tom Felton, who will do anything to be sure his house places first at the end of the year. Entonces tenemos al malo de la película, al villano, también also we have the, how do you say, the two friends. Bueno, en este caso necesitamos a Voldemort, pero todavía no. Although Harry Potter is a story in which everything should took a little made-up computers are used to create a plausible look in the action scenes. Readers of the book will wonder how the movie visualized the crucial game of Quidditch, a chess game with life-size, deadly pieces, the dark shadows of Howard, library hidden passages, and underground prisons. Claro, es una película en el que usan la inteligencia artificial, que obviamente es para recrear las escenas. Un crucial juego de Quidditch, un juego de ajedrez, piezas, sombras, la librería de Howard, escondidos pasajes y prisiones debajo de underground. The story you probably already know, la historia que tú probablemente ya sabes, es buena para saberla, So, at least, you can know that, what is the adult castle? Their roles more or less, if they believe them, watch Alan Rickman extending words and Richard Harris, the headmaster Dumbledore, ¿no? El principal, el director, whose beard is so long, la cual su barba es tan larga, que las aves pueden anidar ahí. They really stay in their characters. No todos los personajes se quedan ahí. Y finalmente dice, during Harry Potter and the Sorcerer's Stone, I was pretty sure I was watching, that I will around for a long time and make many generations of fun. It cares to fill a story and to create its characters carefully, like the Wizard of Oz, ¿no? Como el Mago de Oz, Star Wars, E.T. No es solamente una película, sino es un mundo con reglas mágicas, Entonces, repito, si alguna vez lo has leído o de repente has visto la película, pues ahí lo puedes chequear algunas de las partes. Entonces, ¿qué sucede con la profesora? ¿Qué decide? Jenny, tells her students to read all the text briefly while she writes the following subheadings on the board, Jenny le pide a sus estudiantes que lean todo el texto en breve mientras escribe los siguientes subtítulos en la pizarra. Lo que les comentaba, ¿no? Si yo quiero hacer esa actividad en mi clase, estoy un poco curious about it, les he sacado esto para que lo puedan visualizar. El plot, el acting, la introduction, los special effects y el overall opinion, Entonces, con eso se puede trabajar junto con el grupo. ¿Qué es un plot? Si yo voy a desarrollar mi clase así, ¿qué es un plot?
Un plot es what happens, how it happens, ¿ok? Si pensamos en Harry Potter, ¿qué sucede? ¿Ok? It's a boy who lost their parents, ¿ok? And his aunt and uncle, ¿no? Y su tía, pues raise, lo crían. ¿Ok? So, Dumbledore, ¿ok? The headmaster, decide, ¿no? Decide traerlo, ¿ok? Y cómo, while and all, ¿no? Mediante un búho, ¿no? Que lo vemos en el desarrollo de la película, ¿sí? Entonces, recordar, please, que siempre traten de tener párrafos acerca de esto, ¿sí? Siempre, ¿ok? Pequeños párrafos, porque obviamente las historias son bastante largas. What are the parts of a plot? Sí, obviamente vamos a hacer esta actividad in our class, ok, tenemos que decirles a los chicos claramente cuáles son las partes. Exposition, ok, introduces the reader to the setting and characters, ok, introduce al lector el lugar donde va a ser y los personajes, ¿no? Esa es la exposition. Luego, inciting incident, okay, this event creates the central conflict or struggle, okay, es el incidente, ¿no? El evento que crea el conflicto central. En este caso de Harry Potter tenía un scar, una cicatriz, ok, entonces sabían del porqué de la cicatriz, ok. Luego, the develop, ok, part of the story where the struggle takes place, ¿no? El desarrollo, ok. Recordemos qué clase usualmente tenemos de alumnos, ¿ok? En este caso, so you can check that. Luego, the clímax, the high point of interest and suspense in the story, ¿no? El alto punto de interés y suspenso en la historia. En este caso, siempre en las historias de Harry Potter, ¿no? Es el Voldemort, ¿no? Que aparece. Y the resolution, point at which the conflict is end or resolved, ¿no? El punto en el cual el conflicto es terminado o resuelto, ¿no? Entonces, in some parts of this kind of test, okay, también les colocan esto, okay, so now you can know which are the parts. What is a conflict? ¿Qué es un conflicto? Okay, conflict is the struggle between opposing forces. El conflicto, ok, digamos que es el percance entre dos fuerzas opuestas. Central conflict, ok, main character must fight against some force. An important decision, ¿no? Es lo central. El principal personaje debe pelear en contra de las fuerzas, ok, y hacer una importante decisión. ¿Qué es un internal conflict? Take a place inside a person's mind, ¿no? Toma lugar dentro de la mente de una persona. Ejemplo. A character is torn between risking his life to save someone else. Un personaje, ok, arriesga su vida para salvar a alguien más. External conflict take place when a personal group struggles against another person or group against a non-human force such as storm or a car that won't start. Un conflicto externo toma lugar cuando una persona o grupo, está en contra de otra persona o grupo, no, una fuerza no humana, como una tormenta, un carro que no puede arrancar. ¿Ok? Entonces también tenemos un tipo de conflicto. Ok, special plot techniques. Ok, tenemos suspense, feeling of excitement or tension the reader experience as the plot unfolds. Writers create suspense by raising questions in the reader's mind. El suspenso es el sentimiento o la tensión que el que lee experimenta, ok, los writers crean el suspenso haciendo preguntas en la mente del lector. Foreshadowing, algo oculto, a hint or a clue, una pista, about an event that will occur later in the story, que ocurren luego en una historia. Flashback, una sección de la historia que es interrumpida to tell about an early event, ¿no? Una sección de la historia que es interrumpida para decir acerca de un evento temprano, un flashback.
una surprise ending, an ending that catches the reader off guard with something unexpected, ¿no? Cómo termina, ok, cómo atrapa al lector con algo inesperado, ¿no? Una final de sorpresa, surprise ending. Entonces, maybe in some parts, okay, you want to know what it's about. Okay, you have falling action. Okay, we are going to do this. Okay. Okay, we have the plot, okay, the title and the author. Okay, then we have the climax, the rising action, okay, the falling action, the conflict, the exposition, the setting, the situation, the characters, the protagonist versus the antagonist, the theme, and the resolution. Okay, entonces, yeah, then you can do this activity, but be careful with the chart, okay, or the parts, okay, así como lo has visto en una de las diapositivas. Entonces, when the students finish reading, the teacher tells them to choose one subheading for each paragraph. They have to write the subheadings and the empty boxes of the text. Which of the following skills is the teacher mainly trying to reinforce? Okay, dice, cuando los estudiantes terminan de leer, el profesor les pregunta, okay, de los subtítulos para cada párrafo. Luego tienen que escribirlos en los espacios vacíos del texto. ¿Cuáles de las siguientes, habilidades el profesor está tratando de reforzar? You have ordering, categorizing, and contextualizing, Yeah, listo. It's charging. So in this case, you have the letter B. El profesor, the teacher, is trying to categorizing. Está tratando de categorizar. Why? Because if you go to this part, si regresamos a esta parte, the teacher want to know if you know the parts of the story, ¿no? The plot, the clima, the rising action. Está categorizando cada parte, de tal manera que el alumno cuando lo exponga, pues obviamente no va a tener ningún percance. And then is the answer. Está categorizando cada uno de las partes. We continue. Then Jenny, luego Jenny escribe las siguientes preguntas en la pizarra. What animals are mentioned in the movie review? ¿Qué animales son mencionados en la resumen de la película? What do you think the word nest in paragraph 4 means? ¿Qué sabes tú que la palabra nido en el párrafo 4 significa? Does the author of the movie review like the movie? Why or why not? Luego pregunto a los estudiantes que lean el texto de nuevo y responde las preguntas. Which of the questions above helps the students develop their scanning skills? Question 1, question 2, and question 3. So here you have, one of these questions. And then you have that. Weird. So, ¿qué animales? Maybe if you watch Harry Potter, remember that we have weird animals, no? With 3 heads. Then we have animals that only Harry Potter can see. What do you think the word nest? ¿Qué significa la palabra nido? En el párrafo 4 hablamos de Dumbledore con su larga barba. Y obviamente podía colocar ahí. Does the author of the movie review like the movie? Why or why not? ¿No? El autor de la película, del resumen. El autor. Does the author of the movie review like the movie? El autor, de la
de la película, reseña, así como la película, sí o why, por qué o por qué no. Remember, ok, recordamos los que leemos, ok, when we read a book y then we go to see the movie, ok, it misses, falta algunos detalles. Why? Because maybe time, because maybe they decide to not do the book. Ok, entonces sí, si tienen la oportunidad, pueden visualizar pequeños textos, ok, y se van a dar cuenta que faltan algunos pequeños detalles. Ok, luego dice, next, she asked the students to read the text again and answer those questions. Which of the questions about helps the students develop their scanning skills? Retornamos de nuevo, por favor, la idea. Ok, acuérdense, por favor, de scanning, skimming. Entonces, tienen que también chequear sus antiguas diapositivas, ¿sí? Para acordar un poquito, ¿no? Prior knowledge, conocimientos previos. Entonces, dice, luego ella le preguntó a los estudiantes que lean el texto y respondan a aquellas preguntas. ¿Cuáles de las preguntas acerca de los estudiantes ayudan a sus scanning skill? Ok, sería la pregunta number 1. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir escaneando, ¿no? Qué animales, si se acuerdan. A ver, we are going to just do this just a little bit. Okay, maybe it's one more. Ya. Ok. Entonces, here, ok, nosotros hemos empezado acá. Ok, en visualize, ok, pieces that are shadows, ok, Howard, who will do anything. Ok, también hablamos acerca del nest, ¿no? De la barba de Dumbledore. Ok, entonces tenemos ahí bastante vocabulario, ¿sí? También hablamos acerca del perro, ok, bueno, with 3 heads. Ok, y obviamente estamos tratando acerca de eso, ¿sí? Entonces, si de repente nunca las has visto, bueno, hay resúmenes, ¿ok? Hay pequeños summaries, ¿no? Que de repente pueden refrescar o quizás has visto alguna parte para que puedas saber de qué estamos haciendo. Ok, so it's number 1, ¿sí? Los animales ayudan a que the students, ok, have no better the answers. Ok, ¿qué continúa? Luego dice, Jenny pregunta a los estudiantes la siguiente pregunta. Why does the author, okay, of the movie mention The Wizard of Oz? ¿Por qué el autor menciona El Mago de Oz? Or Star Wars o E.T., ¿no? En el último párrafo. ¿Por qué? The students work in pairs for some minutes to exchange their opinions, ¿no? Trabajan en parejas por algunos minutos para intercambiar sus opiniones. ¿Cuál es el principal propósito con su pregunta? Letter A, she wants the students to infer meaning from the text, ¿no? Quiere que los estudiantes infieran el significado del texto. Letter B, she wants the students to reflect on the content of the text. Quieren el reflejo del contenido del texto. O letter C, she wants the students to retrieve information from the text. Es decir, que they can take some information about the text. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principal propósito de Jenny? Ok, cuando hace las preguntas acerca del Mago de Oz, ¿no? Wizard of Oz, Star Wars, E.T. Ok, ella, bueno, quiere, ok, that the students, ok, reflect on the content of the text. Ok, ella quiere que los estudiantes reflejen el contenido del texto. Ok, ha sacado pequeños párrafos, ok, algo muy corto y realmente ella quiere eso. Ok, quiere que ellos reflejen el contenido del texto. Repito, es una película bastante long, ok, pero sí, obviamente sí se puede hacer de repente en un pequeño resumen. Ok, finalmente, ok, Jenny wants to get her students involved in a post-reading activity
to develop productive skills. Which of the following strategies is not appropriate for her purpose? ¿No? ¿Cuál de estas no es apropiado para su propósito? The teachers tell the students to think of a movie they have recently in pairs. Students explain the reason why they like or didn't like the movie. The teacher asks students to use some of the vocabulary of the movie review to adequately convey to opinion. Entonces, repetimos, ¿cuáles de las siguientes estrategias no es apropiada para el propósito? El post-reading, después de leer. El profesor le dice a los estudiantes que piensen en una película que ellos recientemente han visto. En parejas, los estudiantes explican las razones del por qué les gusta o no les gusta la película. El profesor les pregunta a los estudiantes cómo usar algo del vocabulario de la película de la revisión para adecuarlo convenientemente a su opinión. Letter B. The teacher writes on the board. El profesor o profesora escribe en la pizarra la siguiente statement de la película. The adult cast play the roles more or less, and if they believe them, then she asks following question. ¿Qué piensas acerca del autor de la película de la revisión significa? Los estudiantes discuten sus respuestas en parejas. Luego, the teacher pairs up the students, ok, el profesor, ok, hace pairs up los estudiantes, hacen parejas y pregunta que escriban un diálogo entre el autor y la revisión de la película de J.K. Rowling, el autor de la novela en la cual la película está basada. They write their dialogue, escriben su diálogo y practican por algunos minutos. Finalmente, los estudiantes mejoran sus diálogos en frente de la clase. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es la menos apropiada, ok, para esta actividad? Ok. Si deseas saber, la menos apropiada es esta, letter B. ¿Por qué? Porque, ¿qué piensas del autor, del resumen? ¿Qué significa? Los estudiantes discuten. En un post-reading, no. ¿Ok? Because they have to think. ¿Ok? Tienen que pensar. ¿Ok? They have to recognize. Tienen que reconocer some characters. ¿Ok? Entonces, esto obviamente no nos da el propósito de lo que nosotros queremos hacer en nuestra clase. ¿Ya? That is the reason, the main reason, la razón principal. Ok, ahora cambiamos. Ok, vamos con Margo. Dice, Margo, students are going to have a conversation in pairs about the qualification needed to be elected as a school major, ¿no? Las calificaciones que necesitas para un school. She asked her students to include the expressions they have been practicing for class discussions. Ella le pide, ¿no? Que coloquen expresiones, ok, que han ido practicando. As a rule, como una regla, by and large, por y large, on the whole, en todo el sentido, what normally happens is, lo que normalmente pasa es. Entonces, which of the following language functions correspond to the expressions Margot wants her students to practice? Recordemos que estamos recordando algunas de las frases que vimos last class, ok, y you have to think expressing hope. Si hemos visto bastantes veces esta palabra, ¿no? Hope. What do you hope? ¿No? Expresar. Then making generalizations, haciendo generalizaciones. And letter C, expressing degrees of certain, ¿no? Expresando grados de seguridad. Entonces, ¿qué quiere Margot? Margot, mediante estas frases, quiere making generalizations, hacer generalizaciones, ¿no? No quiere expresar hopes, no quiere grados de seguridad, solamente quiere hacer generalizaciones, no como regla, en todo el sentido, lo que normalmente pasa es, ¿ok? Esa es la razón. Ok. Then we have Rodrigo. Rodrigo has asked his fifth grade students, sus alumnos de quinto grado, que escriban la resumen de un restaurante. Esta resumen should be written in a formal register. Debe ser escrito en un registro formal.
Margarita, one of Rodrigo's students, uno de los estudiantes de Rodrigo, has handed in the first version of her review. Ok, hey dudes, ¿no? Es decir como, hey friends, let me recommend you to the restaurant Doña Paquita. It's so crazy. The waiters in the restaurant is super cool too, and I felt happy when I went, ¿no? Déjame recomendarte el restaurante Doña Paquita. Es tan loco. Los mozos en este restaurante son súper buena gente y estoy muy feliz de que yo haya ido. Margarita has used expressions such as, hey dude, so crazy and super cool, que no pertenecen a un registro formal. The teacher wants to give Margarita, el profesor quiere darle a Margarita un feedback y promover que los estudiantes puedan corregir sus propios textos. ¿Cuáles de los siguientes escrituras es más apropiada, para el propósito del profesor? Letter A. Yo doy un círculo a todas las palabras informales en la revisión. Por favor, reemplacen con palabras apropiadas considerando que tú has revisado adoptar un registro formal. Letra B. Tengo subrayados las palabras informales. Encontré en la revisión y las tengo reemplazadas con más palabras formales. Luego, escribo el texto de nuevo usando las palabras que te doy. Y la letra C, te notifico algunas palabras informales en tu revisión, como dudes, please look for any informal words in your text and replace them with words that belong to a formal register, ¿no? Le pide que obviamente reconozca las palabras y que las reemplace, por unas que obviamente sean formales, Entonces, ¿cuál es la más apropiada según lo que yo acabo de traducir? What do you think? Letter A, letter B, or letter C? Okay, we have one answer. Okay, letter C. Yeah, thanks, gracias. Sí, la letra C, porque si queremos que nuestros alumnos mejoren en el vocabulario, les podemos decir, ¿no? Dudes, okay. Crazy, no. Super cool, okay, les podemos ayudar, ¿ya? Okay, 30. Rodrigo has made a checklist to assess his students' restaurant review. Here are 3 of the descriptors that appear in his checklist, ¿no? Rodrigo ha hecho un checklist, ¿no? Para asesorar a los estudiantes de las revisiones. Acá hay 3 de los descriptores que aparecen en la checklist. Unir palabras, linking words, help understand the sequence of the text whenever necessary, cuando sea necesario. Ideas in the text are related to the topic. Las ideas en el texto están relacionadas al tema. There are no contradictions or missing information. No hay contradicción o información de palabras. Y letra C, accuracy is acceptable. There aren't many distracting errors, ¿no? Es aceptable, no hay muchos errores. Entonces, which of the descriptors above is appropriate to assess coherence in the student's writing text? ¿Cuáles de las descripciones es apropiada para asesorar la coherencia en la escritura de los textos, obviamente de los students? We have to think. Repito, unir palabras que entiendan la secuencia del texto. No es necesario. 2. Ideas en el texto que están relacionadas al tema. No hay contradicción o información faltante. Y la 3, accuracy is acceptable. Hay muchos errores que distraen. No hay muchos errores que distraigan. Entonces, let me do this. Ya. Gracias. Tenemos letter B, las ideas en el texto están relacionadas al tema. No hay contradicción o información que falte. Yeah, if you want to, you can have a notebook, you can take note, you can write the new vocabulary. Remember that in exam we are not allowed a dictionary. Recordemos por favor que en un examen we can have a dictionary. Entonces, ¿cómo vas a comprender de repente algún texto largo? All these keywords, palabras claves.
Ok, palabras claves. Rebecca wants to help her fifth grade students improve their speaking fluency through functional activity, taking her purpose into account. Which of the following activities are appropriate to carry out? Rebecca quiere ayudar a sus chicos de quinto grado a mejorar su a fluido hablar, ok, a través de la actividad funcional que le hemos visto la clase pasada. Taking her purpose into account, tomando el propósito en su cuenta, ¿cuáles de las siguientes actividades es apropiada? A. Pair up the students and ask them to perform a phone call between a university secretary and a prospective student. The prospective student asks about the requirements to apply to the university and the secretary gives him her information, ¿no? Hacemos un diálogo entre los estudiantes y una llamada telefónica en la secretaria y un estudiante prospecto. El estudiante prospecto hace los requerimientos y trata de aplicar a la universidad y la secretaria le da a él o a ella la información. Letter B. Pair up the students and give one of them a list of writing sentences and the other one a black piece of paper. Parejas de estudiantes, uno le da la lista de los que escriben y el otro un pedazo de papel. El estudiante, ok, con las oraciones dicta, ok, y el otro escribe las oraciones en el otro pedazo de papel. They interchange. Letter C. Pair up the students, give each pair of a tongue twister, un trabalenguas en inglés, twister es un trabalenguas, and ask them to learn the tongue twister by heart, ¿no? Y lo dicen, pues obviamente, como les salga, en pocas palabras. Give the students some practice time and remind them to pay attention to their pronunciation and speed, ¿no? Y les dan la atención de la pronunciación y la velocidad, ¿ok? Entonces, in this case, okay, what do you think is the main idea of this? Okay, yeah. Okay, here, okay, we have 31, okay, sería esta, ya, la letra A, okay. Si quieres mejorar la speaking, yo recommend a phone call. Why? Because it's like someone called you, okay, and say, hello, Maria, for example, oh, hi, miss, what's up? Yeah, nothing, and you? Okay, because I need to know what is the homework was. Okay, the homework is that you have to fill in the gaps, okay. So, esas pequeñas conversaciones, okay, siempre se pide que obviamente, yeah, maybe if you want to, you can write before, puedes escribirla antes, ¿no? Entonces, then you can have real life, ¿no? Vida real, que se hace mediante una phone call, mediante una llamada. Entonces, en este caso sería 31, okay, a phone call. Ítalo, okay, we change a little bit. Ítalo wants his third grade students to get involved in a challenge activity to reinforce the simple past tense. Okay, he has thought of the following three activities, ¿no? Ha pensado en las siguientes actividades. Okay, activity one, ¿no? Hemos visto en la clase pasada, acordémonos el pasado simple. Ya, un pequeño feedback al toque. Did, verbos regulares, verbos irregulares, ok, una lista, ¿de acuerdo? Y recordar que, how do you say, usualmente lo usamos para biographies, tales, algo que ha pasado y obviamente ya quedó ahí. Frases que pueden ayudarnos a reconocer the simple past tense, yesterday, ago, last. Ok, activity one. Put the students in groups and provide each group with a picture of a messy room. Ask the students to give reasons why the room looks like that. Tell them to use the simple past. Invite some students to report their groups' ideas aloud. La actividad 1. Pone a los estudiantes en grupo y le provee a cada grupo una figura de un cuarto desordenado. Le pregunta a los estudiantes que le dé razones del por qué el cuarto se mira así.
Luego le dice que use el simple past, invitando a los estudiantes a reportar en sus grupos ideas en voz alta, aloud. Actividad 2, activity 2. Give each student a grid with the simple past form of the 10 verbs. The verbs are not necessarily the same in each grid. Tell the students that whenever he utters the base form of some verbs, they have to check whenever the past form of that verb is one of the grid, and if so, they mark it. Le da a los estudiantes, un grid con el simple past form of de los 10 verbos. Los verbos no están necesariamente en las mismas, ¿no? Están obviamente desordenados. For example, be, vamos a empezar broken, boat. Entonces tengo que encontrar be, was, where, being, en este caso si son dos, be, was, where, by, boat, hay que encontrarlos. Y les da la base de algunos de los verbos, ¿no? Es su base form, que es la primera, que es el infinitivo, be, break, can, build, tienen que chequear el pasado del verbo, y si está de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo, can, put, está, sí, entonces le coloco un check, be, was, where, eso es sí, check, por eso es marca, ahí lo haces. And activity 3, pairs up the students and tell them to make a dialogue. Les da a los estudiantes y que les digan un diálogo. Asignado, each student a role, dándole a cada estudiante un role. Student A saw a movie and student B wants to know the movie plot, ¿no? Ya hemos visto en diapositivas pasadas que es un plot, ¿no? Student B asks questions to know the movie plot and student A gives details. Tell the students to swap roles, remind them to use the simple past. La actividad 3. A los estudiantes les dice que hagan un diálogo. Le pregunta a los estudiantes que hagan un role play. El estudiante A ve una película y el estudiante B quiere saber acerca de qué es la película. El estudiante B le hace preguntas para saber acerca del movie plot y el estudiante A le da detalles. Le dice a los estudiantes que intercambien roles recordando usar el pasado simple. Entonces esa sería la actividad 3. Entonces, ¿cuál de estas actividades es la menos lowest level of challenge, que no tiene reto? Challenge es un reto. Activity 1, Activity 2 or Activity 3. ¿Cuáles? ¿Cuáles de estas, ustedes creen que es la actividad que no presenta realmente un reto para el estudiante, sabiendo que hemos enseñado el pasado simple? En la clase pasada estaban las diapositivas del simple past. Ya. If you want to know, activity 2. ¿Por qué? Because eso de dejarle espacios para que ellos completen los verbos, pues they have to know the meaning, at least, no, at least they have to answer, they have to maybe do some dialogues. For example, did you look? Did you watch? Did you eat? Did you drink? También de repente la actividad a messy room, un cuarto desordenado. For example, there was a lamp in picture 1, in picture 2, there wasn't a lamp. Entonces pedimos a los estudiantes que obviamente hagan también eso. ¿Ya? That is the main reason. Rómulo, cambiamos, wants his third grade students to develop, their listening skills. Ahora hablamos de las herramientas de escuchar. Through the aid of a fable, de una fábula. This is a script of the fable he will play. Este es el script de la fábula que él pondrá.
The ant and the grasshopper, ¿no? ¿Quién de repente alguna vez no ha escuchado? Ok, el ant and the grasshopper. Ok. Dice, 3 grasshoppers were singing and dancing in the sun. Along came an ant carrying some corn. Okay. Hello, ant. It's a lovely summer day today. Come and dance with us, said one of the grasshopper. No, thank you, grasshopper. Winter is coming. I must take this corn home for the winter, replied ant and went off carrying the corn. Okay, es la hormiga. Yes, okay, and the grasshopper. Sí, y ok, si se acuerdan, en la primera habían unos cantando, ¿no? Y, ok, cuando la hormiga, ok, estaba cargando algo de choclo, le dice, hola hormiga, es un hermoso verano hoy día. Ven y baila con nosotros, le dijo. No, thank you. Okay, grasshopper, winter is coming. I must take, okay, if I can remember this. Okay. A ver, I have to remember the word because I missed the word by Spanish. Yeah. Saltamontes. Okay, that word. Saltamontes. Okay. So, le dice, no gracias, Saltamontes, el invierno está llegando. Debo tomar el choclo para llegar al invierno. Ok, reply ant y se fue cargando. The next day, the grasshopper were singing and dancing in the sun. ¿No? Ellos estaban cantando y bailando en el sol. Along came ant with some more corn. Ellos llegaban con más choclo. Ant, hormiga, hormiga. Come and dance with us. Ven y baila con nosotros. Said one of the grasshoppers. No, thank you, grasshopper. I am taking this corn home for the winter. Replied ant. Oh, ant, look at the sun. Mira el sol. Winter is a long time away. El invierno es un largo tiempo. O sea, todavía falta, dice. Come and have fun with us. Ven y ten diversión con nosotros. Said another grasshopper. Otros saltamontes. No thanks. Okay, no thank you, grasshopper. Winter will be here soon if you come with me. I will show you where to find lots of corn. Reply Anne. No, si tú vienes conmigo, yo te diré dónde puedes encontrar un montón de choclo. Ja, ja, ja. We don't work on a sunny days. No trabajamos en días soleados. Sunny days are for singing and dancing. Los días soleados son para bailar y cantar. Said all the grasshopper at once. And carry the corn home. No, y cargar el choclo a casa. Los saltamontes sang and danced. No habíamos pasado. Cantaban y bailaban. Day after that, the grasshoppers sang and danced. Day after day, and took corn to her home. The day got colder and colder. Los días se volvieron más fríos y fríos. Winter is here, and I am so hungry. El invierno está aquí y estoy tan hambriento, said one of the grasshoppers. Come on, we have to find some food. Podemos encontrar algo de comida, said another grasshopper. We have to find some corn, said the third grasshopper. The grasshopper looked everywhere for food, but didn't find any. They looked everywhere for Ant, but they didn't find her. Meanwhile, Ant was at home. She was warm and happy. Corn pancakes for dinner today. Oh, I do like winter, said Ant to herself. Entonces, el invierno llegó, ok, ellos estaban de hambre, los saltamontes, ok, tenemos que encontrar algo de choclo, le dijo el tercero. El saltamontes miró por todos lados por comida, pero no encontró nada. Miraron dónde estaba la hormiga, pero no estaba. Mientras tanto, la hormiga estaba en casa, estaba caliente, bueno, tibia, ok, y feliz. Panqueques de choclo para cena hoy día. Oh, me gusta, I do like winter, me gusta el invierno, dijo la hormiga a ella misma. Ok, entonces es la fábula. Ok, and we are going to start with the activity. Romulus students are going to listen to the audio of the fable, audio de la fábula, por primera vez.
He wanted them to improve their skill listening for geese. Which of the following activities is appropriate to carry out? ¿Cuál de estas actividades es apropiada para tener? On the board, the teacher writes the following words from the audio of the fable. Happy, relaxed, stressed, hardworking, and lazy. The students listen to the audio and choose one of the words to describe each character of the fable, ¿no? La ant, la hormiga, era hardworking, ¿no? El grasshopper, lazy. Ok, de repente el grasshopper, relax. La ant, obviamente, ya se acercaba el winter, stress. Ok, ¿quiénes siempre estaban felices? Pues bueno, los grasshopper, ¿no? Mientras the winter no llegara. Letter B, on the board, the teacher writes some words from the audio of the fable. The students listen to the audio and in pairs, en parejas. They try to give a definition for the words using a reference the context in which each word is used. En la pizarra, el profesor escribe algunas palabras del audio de la fábula. Los estudiantes escuchan el audio y en parejas, ellos tratan de dar una definición a las palabras usando una referencia del contexto en cada palabra que fue usada. Ok, y letra C. On the board, the teacher writes the following words from the audio of the fable. Ant, grasshopper, winter, work, food, singing, and dancing. The students listen to the audio and try to express the main idea of the story using those words. Entonces, repetimos. Según la fábula que les he leído, ok, ¿cuáles de estas actividades es apropiada, ok, para traer a la clase? Ya. Ok. On the board, ok, en la pizarra, the teacher writes some words from the audio of the fable. Escribe algunas de las palabras del audio de la fábula. Los estudiantes escuchan el audio y en parejas tratan de dar una definición de las palabras, usando como referencia el contexto de cada palabra que fue usada. For example, ant, a small insect that is hardworking, es trabajadora. Ok, grasshopper, a lazy insect, ok, that just want to have fun. Ok, entonces a las finales es vocabulario que puede ayudar al estudiante. Ok. Ah, yeah. Ok, 34. Now, Rómulo, ok, wants his students to practice their listening skill paraphrasing. He asks students to paraphrase the following quote from the audio of the fable. No, thank grasshopper, winter is coming. I must take this corn home from winter, reply. Ah, no le dice no porque los, si te acuerdas, los saltamontes, ok, le dice, no, ven, ok, ven y diviértete, baila y canta. No, gracias, ok, el invierno está llegando. Debo llevar este choclo a la casa para el invierno, le replicó la hormiga. Ok, eran las propuestas de 3 estudiantes. Lucio dice, the ant said, no, thank you, grasshopper. Winter is coming. I must take the corn home for the winter. Daniela, the ant refused the grasshopper's invitation. Osvaldo, the ant said she couldn't go because winter was pretty close. She wanted to take the corn to her house. Lucio le dice, la hormiga le dice, no, gracias, ok. El invierno está llegando y debo llevar el choclo a casa por el invierno. Daniela, la hormiga rechaza la invitación del saltamontes. Osvaldo, la hormiga le dice que ella no podía porque el invierno ya estaba muy cerca. Ella quería tomar el choclo ya obviamente a su casa. Entonces, ¿cuáles de los estudiantes, ok, ha parafraseado la respuesta de la hormiga? Es decir, que ha atinado, if you want to know. Ok, Lucio, Daniela o Osvaldo.
What do you think? Okay, de la fábula, ¿quién creen de los estudiantes, okay, ha podido comprender esto? Okay, it's Osvaldo. Okay, Osvaldo. Porque dice, the aunt said she couldn't go because winter was pretty close. She wanted to take the corn to her house, ¿no? Quiere tomar el choclo a la casa. Ok, entonces Osvaldo es el que prácticamente se acercó más a la respuesta. Ok. After having worked on different listening skills, ok, después de que han trabajado en diferentes, how do you say, habilidades de escucha, Rómulo wants his students to develop their critical thinking skills, ¿no? Sus habilidades de pensamiento crítico. With that purpose in mind, con ese propósito en mente, which of the following questions is the least appropriate to ask the student? ¿Cuál es la menos apropiada para preguntarle a los estudiantes? How do the insects of the fable feel during the winter? ¿Cómo se sentían los insectos de la fábula durante el invierno? How does the fable of the insects relate to experience in your life? ¿Cómo la fábula de los insectos se relaciona a experiencias en tu vida? ¿Y how did the attitude of the grasshopper at the beginning of the fable affect their future? ¿Cómo la actitud del saltamontes al principio de la fábula afecta su futuro? Ok, entonces, después de haber trabajado en diferentes herramientas, ok, o habilidades, Rómulo quiere que sus estudiantes desarrollen su pensamiento crítico. ¿Con qué propósito en mente? ¿Cuáles de las siguientes preguntas es la menos apropiada para preguntarles a los estudiantes? Ok, it's letter A, la letra A. How do the insects of the fable feel during winter? ¿Cómo los insectos de la fábula se sienten durante el invierno? Ok, if we remember the fable, es obviamente acerca de una hormiga que es hardworking y un grasshopper que es lazy. Ok, entonces, if you check the story, okay, we don't have anything at all about how does the insect, okay, of the fable feel during the winter. The ant feel happy, okay, because she collected corn, but the grasshopper didn't, okay, because he sang and danced. Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy repasando algunos de los verbos que obviamente hemos visto en algunas de las diapositivas. Ok, we continue. Now, Romulo wants to work on a post-listening task to help his students develop their writing skills. Which of the following activities is most appropriate for his purpose? ¿Cuál es la más apropiada para su propósito? Letra A. Ask the students to write a summary of the fable. Le pregunta a los estudiantes escribir un resumen de la fábula. They have to mention the most important ideas they heard. Le pregunta a los estudiantes que escriban un resumen de la fábula. Le dicen que mencionen las ideas más importantes que han escuchado. B. Ask the students to write a new paragraph for the fable. Le pregunta a los estudiantes que escriban un nuevo párrafo para la fábula. They have to describe what happens once winter is gone. Le preguntan a los estudiantes de escribir un nuevo párrafo para la fábula. Le piden que describan qué sucede una vez que el invierno se ha ido. Y la letra C. Ask the students to write a moral for the story. They have to write one sentence that shows what they learned from the fable, ¿no? Le pregunta a los estudiantes que
que escriban una moraleja para la historia. Ellos les pidan que escriban una oración que la muestren de lo que han aprendido de la fábula. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles creen de estas activities, ok, que es la más apropiada para el propósito? Es decir, para una fábula. Letter A, ok, letter B o letter C. Ok, la letra A es, le pregunto a los estudiantes que escriban un resumen, ok, de la fábula. Ellos tienen que mencionar las ideas importantes, ok, que han escuchado. B, le preguntan a los estudiantes que escriban un nuevo párrafo de la fábula. Ellos tienen que escribir qué sucede, ok, una vez que el invierno se ha ido. Y la letra C, le pregunto a los estudiantes que escriban una moraleja de la historia. Ellos tienen que escribir una oración que muestre de lo que han aprendido de la fábula. ¿Ok? Entonces, la más apropiada, ¿ok? Es que le diga a los estudiantes que escriban un nuevo párrafo de la fábula. ¿Ok? Tienen que describir qué sucede una vez que el invierno is gone, se ha ido, ¿no? Eso es bueno porque en las herramientas del post-listening, ¿ok? Eso es lo que más va a ayudar. Ok. 37. In the audio of the fable, en el audio de la fábula, the characters use different expressions like, ¿no? Los personajes, ok, usan diferentes expresiones como, come and dance with us, ven y baila con nosotros. No, thank you, grasshopper. Oh, ant, look at the sun, come and have fun with us, ¿no? Oh, hormiga, mira el sol, ven y diviértete con nosotros. No, thank you, grasshopper. Winter will be here soon. No, gracias, ok, saltamontes. El invierno pronto llegará. Which of the following language functions, okay, can Romulo promote using the expressions above? Inquire, okay, if you remember, no, last class we talked about inquire, yeah, agreeing and disagreeing, estar de acuerdo y estar en desacuerdo. Y letter C, making and refusing invitations, okay, hacer y rechazar invitaciones. Okay, what do you think of these activities? Okay, is the promote, okay, promueve el. ¿Qué quiere the teacher? Okay, que come and dance with us, ven y baila con nosotros, no thank grasshopper, oh ant, look at the sun, come and have fun with us, no thank you grasshopper, winter will be here soon. Okay, in this case, okay, it's making and refusing invitations, okay, hacer y rechazar invitaciones, ¿no? Porque come and dance, okay, I am making an invitation. No, thank you, grasshopper, I am refusing an invitation. Oh, and look at the sun, come and have fun with us. Okay, I am making an invitation. No, thank you, grasshopper. Winter will be here soon. I am refusing an invitation. Estoy rechazando una invitación. Ok, entonces ahí te doy algunos tips. Ya. Ok. First, Maribel wants her students to generate writing ideas for their essays. Ahora hablamos acerca de ensayos. Taking her purpose into account, which of the following strategies is not appropriate to carry out? ¿Cuáles de las siguientes estrategias no es apropiada para tener? Give each student a copy of an empty chart about the impact of reality shows on teenagers. The chart has the following labels: pros and cons,
Ask the students to write phrases under each label and then elaborate on those phrases to develop their essays. Provide each student with a short essay that criticizes really shows and their impact on teenagers. Tell them to read it quickly and highlight the arguments they find relevant. Ask the students to use these highlight arguments as the main arguments of the essays. And letter C, ask the students to write a paragraph that includes all the ideas they have about the impact of reality shows on teenagers. Give the students 5 minutes to write much as they can without stopping. Ask them not to pay attention to error-related spelling grammar. Okay, repeat, I translate, okay? Primero Maribel quiere decirle a sus estudiantes para generar ideas escritas acerca de sus ensayos. Hablando del propósito, ¿cuáles de las siguientes estrategias no es apropiada? A. Le da a cada estudiante una copia de un cuadro vacío acerca del impacto de los reality shows en adolescentes. El cuadro tiene que tener las siguientes etiquetas: los pros y los contras de los reality shows. Le pregunta a los estudiantes que escriban frases debajo de cada etiqueta y luego que elaboren algunas frases para desarrollar sus ensayos. B. Les da a cada estudiante un pequeño ensayo que critique los reality shows y su impacto en los adolescentes. Luego les da a ellos para leer rápidamente y subrayar, highlight, the arguments they find relevant, los argumentos que encuentran relevantes. Le pregunta a los estudiantes que usen sus argumentos que han subrayado como principal argumento de sus ensayos. Y la letra C, le pregunta a los estudiantes que escriban un párrafo que incluya todas las ideas acerca del impacto de los reality shows en los adolescentes. Les da a los adolescentes 5 minutos para escribir tanto como ellos puedan sin parar. Les pregunta que no presten atención a los errores relacionados a spelling, deletreo, gramática, etcétera. ¿Ok? Entonces, Maribel quiere generar en sus estudiantes ideas escritas para sus ensayos. Entonces, ¿cuáles de estas estrategias no es apropiada para un ensayo? Okay, you can think, you can check. If you know the answer, okay, you can write it. Yeah, okay, thanks. It's letter B. Le da a cada estudiante un pequeño, corto ensayo que critique la realidad, ok, de los reality shows y su impacto en los adolescentes. Les dice que lean rápidamente y que subrayen sus argumentos encontrando algo de relevante. Le pregunta a los estudiantes que usen sus argumentos a highlight, ¿no? Como principal argumento de sus ensayos. Y no. Okay, then we have maybe a trouble with that. Okay, 39. During the session, Maribel, okay, ask, okay, the students to make the outline for the essays. While she's giving the instructions for the activity, she shares the following comments from 3 students. Outlines no son necesarios. Yes, we need to concentrate on writing the essay. I will write the outline at the end, ¿no? Yo escribiré el outline al final. Maribel wants her students to reflect on the benefits of making outline before writing an essay. Given this goal, which of the following set of questions is more appropriate to ask the students? Maribel quiere que sus estudiantes reflejen los beneficios de hacer un outline, ¿ok? In this case, ok, yeah, it's un resumen.
Ok. Ok, se los resúmenes no son necesarios. Necesitamos concentrarnos en la escritura del ensayo. Yo haré el resumen al final. Entonces, Maribel quiere que sus estudiantes reflejen los beneficios de hacer un resumen antes de escribir un ensayo. Dando esta meta, ¿cuáles de los siguientes set of questions es más apropiado para preguntarle a los estudiantes? Letter A. How can you use an outline to organize your ideas when you start writing your draft? ¿Cómo puedes usar un outline para organizar tus ideas cuando tú empieces a escribir tu bosquejo? What kind of problems can you avoid if you make an outline? ¿Qué clase de problemas tú puedes evitar si tú escribes un resumen? Don't you think it may be worth writing outline then? Entonces, ¿no piensas que puede valer la pena escribir un resumen luego? Letter B. It is difficult for you to control your time with writing. ¿Es difícil para ti controlar tu tiempo cuando estás escribiendo? How long does it take you to make outline? ¿Cuán largo, es bueno para poder hacer un resumen? ¿Cuán largo, te toma hacer un resumen? Has making the outline at the end always worked for you? ¿Hacer el final, el resumen, siempre te funciona a ti? La letra C. What are the steps of the writing process? ¿Cuáles son los pasos del proceso de escritura? Is it okay to skip one of those steps? ¿Está bien saltarse uno de esos pasos? Ok. Claro, la primera, ¿cuáles son los pasos del proceso de escritura? Y la última, don't you think it's important to follow the order of the writing process? ¿Tú no piensas que es importante seguir el orden de la escritura del proceso? Ok, entonces durante la sesión, Maribel le pregunta a los estudiantes que hagan un resumen de su ensayo. Mientras está dando la instrucción de la actividad, ella escucha los comentarios de 3 estudiantes. Marco, los resúmenes no son necesarios. Andrea, necesitamos concentrarnos en la escritura del ensayo. Teresa, escribí el resumen al final. Entonces, de estos siguientes set de preguntas, ¿cuál es más apropiado para preguntarle a los estudiantes? Ok, ya que ella ha escuchado un comentario, ok, ¿cuál sería el más apropiado? Ok. If I were the teacher, ok, in this case estoy usando el segundo condicional. Ok, in your case, yeah, I saw some of them. Okay, maybe in one task, but I suppose it's going to be later, okay? Yo, si escucho obviamente que no quieren hacer un outline, ok, les tendría que decir letter A, la letra A. Why? ¿Cómo puedes usar un outline to organize your ideas? ¿Cómo puedes usar un resumen para organizar tus ideas cuando tú empiezas a dibujar tu bosquejo, a escribir tu bosquejo? What kind of problems can you avoid if you make an outline? ¿Qué clase de problemas tú puedes evitar si tú haces un bosquejo, bueno, un resumen? Y tú no piensas que valdría la pena escribir un resumen luego. Ok, después obviamente del ensayo sería bueno. Entonces, esas son las más apropiadas, ok, para que obviamente los estudiantes puedan hacer su ensayo. 40. Eduardo's students, ok, yeah, I change. Yeah. Eduardo's students, okay, have taken, okay, I have to move because then I can read the first sentence. Eduardo's students have been talking about their dream home. Los estudiantes de Eduardo han estado hablando acerca de la casa de sus sueños.
in the past few sessions. Now he wants them to use the following expressions in a free speaking activity. Ok, luego él quiere expresiones, ok, libres en esta actividad. Tenemos, I would rather, ok, if I had the choice, I would, ok, or el famoso I like. Or appeals, ok, appeals to be more than, ¿no? Apelar más que, more than. Which of the following language functions are these expressions most suitable for? ¿Cuáles de las siguientes funciones del lenguaje son más, suitable, se pueden poner acá? Dice, being imprecise or vague, ser impreciso o vago. Explaining and justifying, explicar y justificar. Y expressing preference, expresar preferencias. I rather, I like, if I had the choice, si yo tuviera la elección, a mí me gustaría, I would like. Okay, in this case, it's expressing preference, expresar preferencias, I am giving you some tips, to check this. If you maybe didn't listen about it, yo te voy a decir qué significa. I would rather se usa más un verbo. Would rather es seguido, por un verbo en infinitivo sin el tú. También tienes el I would rather más un objeto más un verbo en pasado. I would rather that you didn't do. Not. Es usualmente usado en una forma negativa o en el positivo para mostrar preferencia. Ejemplo. Can I open a window? It's really hot in here. ¿Puedo abrir la ventana? Realmente está haciendo calor aquí. I'd rather you didn't open it. I would rather you turn on the air conditioning and didn't open the window. Entonces, rather. Yeah, it's something like prefer, I rather go, ¿sí? ¿Puedo abrir la ventana? Hace mucho calor aquí. Yo preferiría que no lo hicieras. Yo preferiría que prendas el aire acondicionado y que obviamente no abra la ventana, ¿sí? Entonces, esa es una de las frases, de porque estamos usando el I'd rather. Luego, vimos, la expresión del would like versus el like. Cómo reconocerlo en una consigna, cómo comprenderlo. El would, es una forma más educada de pedir las cosas. El like es gustar. Would like versus like. Do you want, tú quieres? Would you like some cake? Do you want some cake? Es completamente diferente. Would you like to go to the beach? Do you want to go to the beach? Más educado, polite. Por el otro lado tenemos a like. Do you think it's good? ¿Tú piensas que es bueno? Do you enjoy? ¿Tú lo disfrutas? Do you like cake? ¿Te gusta la torta? Do you think cake is good? Do you like going to the beach? Do you like to go to the beach? Do you enjoy going to the beach? Entonces, do you want? Tú quieres. Would you like? Te gustaría. Do you like? ¿Te gusta la torta? Do you like going to the beach? ¿Te gustaría la playa? Tú disfrutas y yendo a la playa. Yo quiero. I want. I think is good. Yo pienso que es bueno. Yo lo disfruto. I enjoy. Ese apóstrofe D es el would. I would like some tea. Me gustaría algo de té. I want some tea. I would, like to watch TV. I want to watch TV. Ahí vemos en la parte de abajo
¿ok? El I would, ¿ok? Y acá el would like más el infinitivo. I like tea, me gusta el té. I think tea is good. Yo pienso que el té es bueno. I like watching TV. Me gusta ver televisión. I like to watch TV, ¿no? Enjoy, disfrutar, ver televisión. ¿Ok? Entonces, would like, más educado. Like is just gustar. ¿Ok? Esa es, y obviamente repetimos que el apóstrofe D es el famoso would. Ok. Tiffany's students are going to write a performed dialogue between two people who must decide what to have for dinner. No van a escribir un diálogo entre dos personas que van a querer la cena. Before the students begin the activity, antes que los estudiantes empiecen la actividad, Tiffany would like to familiarize them with the language needed for their dialogues, ¿ok? Quiere familiarizarse con el lenguaje que necesita para sus diálogos. Taking her purpose, ok, tomando su propósito into account. Which of the following strategies is most appropriate to carry out? ¿Cuáles de las siguientes estrategias es más apropiada para tener? A. Ask the students to say in Spanish some words they will need in order to write their dialogues. Le pregunta a los estudiantes que digan en español algunas palabras que ellos necesiten en orden para escribir algunos diálogos. En la pizarra, write those words and add their translation, ¿no? Escribe esas palabras y agrega la traducción en inglés, next to them, al lado de ellos. B. Provide the students with a sheet of expressions related to the situations given. Ask the students to choose the expressions that are more suitable for the dialogues. They will write. Les da a los estudiantes una hoja de sus expresiones relacionadas a las situaciones dadas. Le pregunta a los estudiantes que elijan la expresión que es más agradable, que más se ajusta a los diálogos. Ellos escriben. C. Write on the board, escribe en la pizarra, a conversation similar to the dialogue, una conversación similar al diálogo. The students will write, escribirán, underline some phrases, subrayarán unas frases y preguntarán a los estudiantes to use those phrases in their own dialogues. Y preguntar a los estudiantes que usen esas frases en sus propios diálogos. Ok, entonces repetimos. ¿Cuáles de estas, según un diálogo entre dos, ok, cuál es el propósito? ¿Cuál es la más apropiada? Ok, which do you think is the most appropriate for this? Ok, if you want, ok, it's provide the students, ok, les da a los estudiantes una hoja de expresiones relacionadas a los estudiantes, ¿ok? A la situación dada. Le pregunto a los estudiantes que elijan las expresiones que están más adecuadas a los diálogos que ellos van a escribir. ¿Ok? Esa es la más adecuada, ¿ok? De acuerdo a un diálogo, ¿ok? Between two people. Lucy's students are going to listen to an audio of two customers complaining about bad service in a restaurant. Los estudiantes de Lucy van a escuchar un audio de dos clientes quejándose del mal servicio en un restaurante. First, Lucy would like to activate her students' prior knowledge, no los conocimientos previos. On that situation is meaningful way. Considering Lucy called, which of the following activities is more appropriate? ¿Cuál de las actividades es más apropiada? A. The teacher tells the students an anecdote about the bad service she got in a restaurant. Okay, el profesor le dice a los estudiantes una anécdota acerca del mal servicio she got in a restaurant and the way she reacted y la forma que ella reaccionó.
She asked the students to analyze whenever her reaction was appropriate or inappropriate. Le pregunto a los estudiantes que analicen la reacción si fue apropiada o inapropiada. Then she calls some volunteers. Luego ella llama a algunos voluntarios to share their ideas with the rest of the class, ¿no? Que intercambien o que compartan, ¿ok? Algunas ideas con el resto de la clase. B. The teacher writes the following questions on the board. El profesor escribe algunas de las siguientes preguntas en la pizarra. Has anyone you know ever gotten bad service in a restaurant? ¿Conoces a alguien que haya tenido mal servicio en un restaurante? What did she do? ¿Qué hizo? And what would you do in the same situation? ¿Y qué harías en la misma situación? The students discuss their answer in groups and then share their ideas with the rest of the class. Los estudiantes discuten las respuestas en grupos y luego comparten las ideas con el resto de la clase. C. The teacher puts the students in groups of 3. El profesor pone a los estudiantes en grupos de 3. She asks them to make a dialogue. Le pide que hagan un diálogo entre 2 clientes y el gerente del restaurante and the manager of a restaurant. The customers complain about the bad service and the manager apologizes. Okay. Los clientes se quejan acerca del mal servicio y el gerente y las disculpas del gerente. Then, some students present their dialogues to the rest of the class. Luego, algunos de los estudiantes presentan sus diálogos al resto de la clase. Ok, entonces, ¿cuál crees que es la más apropiada? Si va a ser van a escuchar un audio de 2 clientes quejándose acerca del mal servicio en un restaurante. Ok. It's letter B, la letra B. El profesor escribe preguntas en la pizarra. ¿Alguna vez has conocido que haya tenido un mal servicio en un restaurante? ¿Qué hizo él o ella? What would you do? ¿Qué harías tú en la misma situación? Ok, vemos el uso del would. Luego los estudiantes discuten las respuestas en grupos y luego las comparten con las ideas con el resto de la clase. Ok, entonces eso ayuda a que obviamente ellos puedan tener ideas, palabras claves, ¿no? Y puedan también resolverlo maybe faster. Okay, here is an audio of a conversation Lucy will play. Okay, dice, sorry to bother you, perdón por molestarte, but we are really disappointed with the service in your restaurant. Estamos muy decepcionados del servicio en tu restaurante. Dice Cecilia, manager, can you tell me what happened exactly? ¿Me puedes decir qué pasó exactamente? Gerardo, first of all, it took us more than 30 minutes to get our food. Then the meat was rare even thought. I ordered it well cooked. Oh, that's too bad, dice el manager. Cecilia, that wasn't all. I never got the dish I ordered. And when I asked the waiter for it, he replied, next time, order takeaway food. Manager, I see. I promise it would never happen again. Traducción. Lo siento por molestarse, pero realmente estoy decepcionado con el servicio en su restaurante. El gerente, ¿me puede decir qué pasó? Primero, nos tomó más de 30 minutos para tener nuestra comida. Luego la carne estaba cruda, a pesar de que la ordené bien cocida. Oh, qué mal. Eso no fue todo. Juan nunca llegó el plato que ordené. Y luego cuando le pregunté al mozo, me dijo, la próxima vez tome algo para llevarse, no take away, sino que se queden a comer ahí. Manager, oh, lo veo, prometo que no volverá a pasar. Now, Lucy wants her students to develop their skill listening for specific information. Ahora, quiere que ellos desarrollen información específica. ¿Cuáles de las siguientes preguntas es apropiada para los propósitos de Lucy? A. What does Gerardo order?
B. How does the manager feel? ¿Cómo se sentía el gerente? ¿Cómo se siente el gerente? C. ¿De qué es la conversación acerca? Ok. A. ¿Qué ordenó Gerardo? B. ¿Cómo se siente el gerente? C. ¿De qué es la conversación? Ok. Gerardo. Ok. ¿Qué ordenó Gerardo? ¿Sí? Porque vemos que es el que obviamente se queja de la meat, de la carne, y que él ordenó bien cocida. Well cooked. Ok, el gerente pues a los finales puede decir, oh, Guarapiti, qué pena. Ok, but at least Gerardo wants a solution. Okay, which of the following language functions is involved in the conversation presented by Lucy? ¿Cuáles de las siguientes funciones es envuelta en la conversación presentada por Lucy? Letter A, dar consejo, giving advice. B, contrasting ideas. C, making complaints, hacer quejas. Si tengo un mal servicio en un restaurante, me he quejado que la carne está cruda, yo la pedí cocida y prácticamente el mozo me dijo que mejor yo me lo lleve. Entonces, ¿qué podría estar haciendo? Making complaints, no me estoy quejando. Making complaints, ¿ok? Contrastar ideas, no. Dar un consejo, no, ¿ok? Porque ellos están muy enojados del mal servicio. Ok. Angelica third grade students are going to practice their speaking skills through a class discussion. She has designed the following activity. The teacher writes the following statements on the board. If it's the children's responsibility to look after their parents when they get old. En el tercer grado de Angélica va a practicar habilidades de speaking a través de una discusión de clase. Ella ha diseñado la siguiente actividad. El profesor escribe el siguiente statement on the board. ¿Es que los niños, responsabilidades niños, cuidar a los padres cuando envejezcan? Next, she asks the students to think about whether they agree or disagree with the statement and the reason why. Luego, ella pregunta a los estudiantes, ok, ¿qué piensan acerca si están en acuerdo o en desacuerdo con este statement y las razones del por qué? She tells the students they will share their points of view. No le pide a los estudiantes que compartan sus puntos de vista con otros compañeros de clase, classmates. She points out that they have to be clear and precise when expressing their points of view and to pay attention to your classmates when listening to them. Luego le dice a los estudiantes que compartan sus puntos de vista con otros compañeros. Ella señala que quiere ser clara y precisa con expresar sus puntos de vista y presta atención a los compañeros de clase mientras están escuchándolos. Then she asks the students to stand up and share their points of view with other classmates. Luego le pide a algunos estudiantes que se paren, stand up, and share their points of view y que compartan sus puntos de vista con otros compañeros de clase. Which of the following speaking is not a focus in Angelica activity? ¿Cuál de estas, no es no está enfocado en la actividad de Angélica? A, expresar coherencia, y ideas que estén relacionadas. B, non-verbal and para-verbal sources, ¿no? Recursos que no necesitas y obviamente, bueno, no verbales, y para-verbal sources. Y la letra C, interacting with different speakers effectively, interactuar con diferentes hablantes, efectivamente, de una forma eficiente. Entonces, si ella está poniendo un tema como este, we have to use, non-verbal and paraverbal sources. ¿Por qué? Porque los estudiantes les está pidiendo su punto, en este caso de opinión. Y acá non-verbal and paraverbal sources obviamente no nos va a ayudar con esta actividad, porque obviamente ninguno, va a dar su opinión, they are going just to check.
Ok. Entonces, teachers, ok, esto ha sido todo, ok. Si se han dado cuenta, I am trying to do tips, estoy tratando de darte tips para que al momento de que tú puedas chequear tus consignas en el examen, puedas relacionar palabras claves. Recordamos que no podemos usar un diccionario, ok, pero sí te puedo ayudar con palabras claves, te puedo dar un poco de teoría, de grammar, ¿no? Algunos tips para que sepas la diferencia cuando encuentres, ok, palabras y puedes tú irlas anotando en un cuaderno para que de tal manera cuando ya llegue el día del examen, pues obviamente tú ya te sientas relacionado con tus vocabulario, ¿ok? Y con tu prior knowledge, con tus conocimientos previos, ¿ok? So, thanks, ¿ok? Gracias por unirse, ¿ok? We will see you next class, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? And I hope you like the class, ¿ok? So, thanks, ¿ok? Gracias and good night y buenas noches.